Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 26 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:30 de la noche. Y bueno, acá tenemos las curvas de todos los países mencionados: Estados Unidos, Italia, Brasil, las curvas y los demás países que vamos a ver en otro gráfico donde se distinguen mejor. Ahora vamos a hacer un recuento del total de casos en cada uno de los países. Al día de hoy, Italia tiene 197.675 casos, Perú 27.517 casos, Chile 13.331, Ecuador, que por tercer día consecutivo no actualizó sus datos hasta la hora, 22.719 casos, Argentina 3.892, Colombia 5.379, Brasil 63.100, Uruguay 692, Bolivia 950, Venezuela 325, Paraguay 228, México 14.677 y Estados Unidos 987.160 casos. Acá está el gráfico con todas las curvas de los países. Y bueno, los países que no se distinguen bien, vamos a verlo en el siguiente gráfico. Bueno, acá tenemos los países de Latinoamérica. Brasil con 63.100 casos, Perú 27.517, Ecuador, que no ha actualizado sus casos, México 14.677, Chile 13.331, Colombia 5.379, Argentina 3.892, Bolivia, que comienza un poco a aumentar el número de casos, 950, Paraguay 228, Uruguay y Venezuela, que no se distinguen bien todavía. Pero bueno, acá tenemos, tomando como referencia Brasil, que es el país con la mayor cantidad de casos, vemos en qué situación se encuentran las curvas de nuestros países. Por decir, en el caso de Perú, se encuentra por debajo de Brasil, con una tendencia similar a la de Brasil, aunque por debajo ligeramente. Ecuador no ha actualizado sus casos, pero también una fuerte cantidad de casos. México, que comienza a aumentar la cantidad de casos. Chile, que tiene una curva ya uniforme. Los demás países que están más por debajo, como Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Al día de hoy en Italia hay 3.265 casos por cada millón de habitantes. Estados Unidos 3.091 casos por cada millón de habitantes. Ecuador 1.313, Perú 831, Chile 698, Brasil 300, Uruguay 196, México 116, Colombia 107, Argentina 87, Bolivia 83, Paraguay 32 y Venezuela 12. Ahora veamos las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Italia, que entró en cuarentena el 10 de marzo. Vemos que este es el tipo de curva que tiene Italia. Ya mayores aplanamientos en estas últimas semanas. La cantidad de recuperados está aumentando mucho más que los fallecidos. Y bueno, veamos el número de casos activos. En cuanto a casos activos, hay 106.103, recuperados 64.928 y fallecidos 26.644. Como vemos, Italia hace una semana aproximadamente llegó al pico, porque en el punto más alto de casos activos comenzó a reducir, a descender la cantidad de casos activos. Por eso decimos que llegó al pico, y esto se debe a que comenzaron a aumentar la cantidad de recuperados, menos casos nuevos y también en parte por los fallecidos. Vemos que se va confirmando poco a poco esta realidad de que Italia llegó al pico. Ahora vamos a ver de los demás países. Perú tiene ese tipo de curva. Como vemos, en estos últimos días, 2 días, ha aumentado más los casos, aunque el día de hoy fallecieron menos personas que hace algunos días. También está aumentando la cantidad de recuperados más que fallecidos,
En cuanto a casos activos, tiene 18.701 casos activos, 8.088 recuperados y fallecidos 728. Chile. Chile tiene este tipo de curva, como vemos, uniforme ya durante varias semanas. La cantidad de recuperados también uniforme y es más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 6.118, recuperados 7.024 y 189 fallecidos. Ecuador, por segundo día consecutivo, no ha actualizado sus datos, así que estamos considerando los mismos, 22.719 casos, y tiene más recuperados que fallecidos según al último reporte. Casos activos 20.777, recuperados 1.366 y fallecidos 576 personas. Argentina tiene ese tipo de curva, como vemos. Hace una semana aumentó ligeramente el número de casos, pero ha vuelto a disminuir el día de hoy la cantidad de casos. Sigue aumentando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 2.593, recuperados 1.107 y fallecidos 192 personas. Colombia tiene ese tipo de curva, como vemos. Presentó un aplanamiento hace como 2 semanas, pero ha vuelto a incrementar un poco más la cantidad de nuevos casos, aunque también tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, Colombia tiene 4.002, recuperados 1.133 y fallecidos 244 personas. Brasil, el país latinoamericano con la mayor cantidad de casos, sigue teniendo ese crecimiento exponencial, aunque también tiene una cantidad considerable de recuperados más que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 28.662, recuperados 30.152 y fallecidos 4.286. Uruguay tiene este tipo de curva, como vemos, aplanamientos consecutivos semana tras semana, y aunque aumentó ayer una cantidad considerable, el día de hoy ha vuelto a aplanarse. También está aumentando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 302, recuperados 375 y fallecidos 15 personas. Como vemos, Uruguay pareciera que está tratando de confirmar lo que ya había llegado al pico. Y esperemos que esto se confirme en los siguientes días. Bolivia tiene este tipo de curva, como vemos. Está tomando una forma exponencial, sobre todo porque en los últimos días está aumentando más los casos, tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 820, recuperados 80 y 50 personas fallecidas. Venezuela tiene este tipo de curva, como vemos, aunque presentó hace una semana mayor aumento de casos. En estos últimos días ha vuelto a aplanarse. Están aumentando también los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 178, recuperados 137 y fallecidos 10 personas. Bueno, Venezuela todavía tiene muchas variaciones en cuanto a casos activos, así que tendría que esperarse todavía los días para ver si ya van a llegar al pico. Paraguay tiene ese tipo de curva, como vemos. Hace casi 2 semanas aumentó considerablemente el número de casos, pero ya por más de 10 días aproximadamente se ha aplanado mucho la curva de Paraguay y también está aumentando los recuperados. En cuanto a casos activos, vemos que hay 126 casos, recuperados son 93 y fallecidas 9 personas. Vemos que desde hace como 9 días en Paraguay ha comenzado a tomar la tendencia de reducción del número de casos activos, lo que podría ir confirmando que ya llegaron al pico hace días atrás. Esperemos que esto continúe así. Paraguay fue el primer país en Sudamérica que entró en cuarentena y vemos que está teniendo unos buenos resultados. Esperemos que continúe así. México tiene este tipo de curva, como vemos, de crecimiento exponencial. El día de hoy redujo un poco la cantidad de nuevos casos. También tiene una considerable cantidad de recuperados más que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene
4.972, recuperados 8.354 y fallecidos 1.351 casos. Estados Unidos. Estados Unidos tiene este tipo de curva, como vemos, el país con la mayor cantidad de casos en todo el mundo. Todavía no se distingue bien otro aplanamiento. Está casi de manera recta, no se distingue otro aplanamiento en esta semana. El día de hoy aumentaron no muchos recuperados, pero siguen siendo más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 812.966, recuperados 118.781 y fallecidos 55.413. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad y el porcentaje recuperado en los países. Al día de hoy, a nivel mundial, aproximadamente la tasa de letalidad del coronavirus es del 6.93%. En Italia, la tasa de letalidad es del 13.48%, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente 13 personas fallecen. La tasa de letalidad en México es del 9.20%, en Brasil 6.79%, en Estados Unidos 5.61%, en Bolivia 5.26%, en Argentina 4.93%, en Colombia 4.54%, en Paraguay 3.95%, en Venezuela 3.08%, en Perú 2.65% y Ecuador 2.54% de acuerdo a los datos que han reportado. Uruguay 2.17%, Chile 1.42%. Chile, con la menor tasa, casi solo una persona fallece de cada 100 casos positivos. En cuanto al porcentaje de recuperados, a nivel global en el mundo aproximadamente es del 29% ya. 29, casi 30% a nivel del mundo, el porcentaje de recuperados. En México, la tasa de recuperados el porcentaje de recuperados es del 56.92%, o sea, de 100 casos positivos, 57 personas aproximadamente ya se han recuperado en México. En Uruguay, 54.19%, en Chile, 52.69%, en Brasil 47.78%, en Venezuela 42.15%, Paraguay 40.79%, Italia 32.85%, Perú 29.39%, Argentina 28.44%, Colombia 21.06%, Estados Unidos 12.03%, Bolivia 8.42% y Ecuador 6.01%, es decir, de 100 personas en Ecuador, según el último reporte, aproximadamente solo 6 personas se han recuperado. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.